Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Métodos de organización en la industria del acero es escrito con el objeto de ayudar a los trabajadores más activos en la industria del acero y trabajadores acereros en general con respecto a cómo organizarse industrialmente en la presente campaña. No puede haber duda de que el dominio en el manejo de los principios desarrollados en este panfleto, principios basados en experiencias prácticas, resultará en una mayor eficiencia de parte de todos aquellos hoy involucrados en la organización laboral de la industria. Es en realidad un manual de métodos de organización para la organización de los desorganizados en las industrias de producción en masa. Los principios organizativos y métodos aquí desarrollados pueden ser fácilmente adaptados a la problemática organizativa de otros rubros de producción masiva e industrias de gran escala como la automotriz, la hulera, química, textil, etc. Hay una gran escasez de tal literatura en el movimiento de los trabajadores. Esta escasez se percibe también en las escuelas de formación de los mismos. Este manual debería mostrar popularidad para realizar cursos formativos de los sindicatos en la variedad de escuelas de formación de trabajadores. Esperamos que esto sea el inicio en el desarrollo de este tipo de literatura para cubrir las necesidades del movimiento sindical actualmente en crecimiento. Jack Stachel. Métodos de organización en la industria del acero, por William Z. Foster, presidente nacional del Partido Comunista y líder de la huelga acerera de 1919, Workers Library Publishers, Nueva York, 1936. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. En la emisión del día de hoy hemos decidido abordar este texto titulado Métodos de Organización en la Industria del Acero, que cabe señalar no existe originalmente una edición en español. Me aboqué a hacer la traducción. No es un texto muy largo, pero no existe una versión en español que pudiera consultarse. Por eso hicimos esta traducción, porque además tiene un valor muy especial. Este libro fue escrito hace casi 100 años, en 1936, y tiene especial relevancia en estos momentos porque sirvió como guía para organizar a un grupo de trabajadores en una empresa que todos conocemos. Quizás en algún momento hasta hemos adquirido algún producto vía internet, que es el caso de Amazon. Esta empresa, fundada en 1990 por el que hoy es uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, junto con Zuckerberg, junto con Elon Musk y otros empresarios que, algunos de ellos, como el caso de Bezos, el dueño de Amazon o fundador de Amazon, se han enfocado a las redes sociales para crear y aumentar su riqueza personal. Amazon es el segundo empleador privado más grande de los Estados Unidos, es decir, tiene más empleados incluso que algunas instancias de gobierno en el vecino país del norte. Y lógicamente su extensión a nivel global es vastísima. Hay páginas, incluso en el caso de México, que venden estos productos bajo el nombre de Amazon, venden todo tipo de productos y vale recordar que esto empezó como una pequeña empresa que lo que hacía era vender libros en línea, que lo que hacía era apartarlos, pedirle al cliente que comprara el libro y después de un periodo de espera ellos se lo enviaban a su casa porque no lo tenían en existencia. Hoy Amazon tiene bodegas enormes, hectáreas de bodegas en muchos países del mundo y en eso se finca hoy su gran alcance, porque ya no solamente vende libros, en su momento vendía nada más libros, discos compactos de música, películas en formato VHS, luego en DVD, y hoy vende prácticamente cualquier tipo de mercancía hacia cualquier rincón del mundo y desde cualquier rincón del mundo. Porque además lo que hace es establecer convenio con otros pequeños vendedores de otros productos
con lo cual amplía su catálogo de mercancías. Y bueno, pues como toda empresa de estas dimensiones, pues los trabajadores muchas veces se enfrentan a condiciones poco favorables. Y en el caso de Amazon, los intentos por venir organizando a un sindicato se veían frenados pues por la misma empresa y porque había la percepción de que el formato de un sindicato dentro de este tipo de empresas ya era obsoleto, que los sindicatos prácticamente habían pasado de moda, los sindicatos no tenían manera de ganar adeptos entre los jóvenes y los nuevos trabajadores de estas generaciones nacidas ya en el siglo XXI o a finales del siglo XX. Y entonces, bueno, se pensaba que sería imposible la creación de un sindicato dentro de una empresa como Amazon. Empresas que se manejan en un inicio como empresas horizontales, pero que finalmente se jerarquizan y lo que hay de fondo pues es esta relación obrero-patronal en donde hay una explotación hacia el propio trabajador. Y entonces ocurre que pues se organiza el año pasado, ya se hace formal el conocimiento de este sindicato, de esta organización que se llama Amazon Labor Union o Sindicato de Trabajadores de Amazon, que está liderado por Chris Smalls, un joven de 33 años de origen afroamericano. Y es importante señalar la edad. Maddie Wesley, que es la tesorera y una de las caras más visibles de esta organización, también promedia los 30 y tantos años, que es el promedio de edad de los trabajadores en Amazon. Entonces llama la atención que justamente en una empresa de este tipo, de este tamaño, de estas dimensiones, en el propio corazón del sistema capitalista global, que es los Estados Unidos, se haya organizado este sindicato. Pero lo más llamativo aún es que lo hayan hecho a partir de la lectura de este texto, Métodos de Organización de la Industria del Acero, escrito en 1936. Entonces, este texto pues es de gran importancia y por eso nos pareció importante retomarlo aquí. Para todos aquellos que incluso en el caso de México hoy también dicen que ya no es posible o ya no es viable crear sindicatos porque el tipo de trabajo y el tipo de empresas que hoy se tienen en el mercado pues ya no responde a las necesidades o los objetivos de los sindicatos, cuestión que está por completo equivocada, ya que también sabemos que en Estados Unidos también se está dando un proceso de sindicalización en estas cafeterías Starbucks tan de moda. Y en el caso de México hay que destacar que en mayo del año pasado nace la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, la UNTA, que lo que busca es agrupar, organizar a todos estos jóvenes, personas, hombres, mujeres, que se dedican a trabajar con estas aplicaciones como Uber Eats, como Didi, etcétera, como repartidores de comida, de productos, de mercancías, y que pues están completamente desprotegidos, sin seguro social, sin un contrato, sin prestaciones, están arriesgando su vida constantemente. Entonces, bueno, llama la atención que ya hoy en México se ha creado esta Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, la UNTA. Entonces, bueno, retomemos el texto y vamos analizándolo poco a poco para ver la vigencia que un texto escrito en 1936 por trabajadores industriales, trabajadores de la industria del acero, que incluso lanzan una huelga importantísima en Estados Unidos en 1919 y que, bueno, además este texto escrito por William Foster, que era presidente también del Partido Comunista, otro tema que llama la atención en el caso de Estados Unidos. Vamos pues a darle lectura al texto, a su introducción. Los métodos delineados abajo para hacer trabajo organizativo en la industria acerera están basados en los principios generales de organización estratégica y tácticas desarrollados en mi panfleto titulado Sindicalizando el Acero. Ellos encarnan las lecciones de la huelga de 1919 y otras luchas acereras y están sugeridas al Comité Organizativo de Trabajadores Acereros para su consideración. Los principios generales de mi panfleto pueden resumirse brevemente como a continuación se hace. 1. El trabajo de organización debe hacerse en un trabajo combinado de las fuerzas progresistas y de izquierda en el movimiento obrero.
Son solamente estos elementos los que tienen la visión necesaria, flexibilidad y el valor para seguir adelante con un proyecto tan importante como lo es la organización de 500,000 trabajadores acereros de cara a la poderosa oposición del oligopolio acerero y sus aliados capitalistas. En tanto les concierne a los reaccionarios de la derecha, cristalizados en el Consejo Ejecutivo de la Federación Mexicana del Trabajo, la AFL, no querrán ni podrán organizar a los trabajadores del acero. En 1936 como en 1919, su actitud es la de sabotear y obstruir. Y aquí se hace referencia a esta federación, la AFL, que después se convertiría en la AFL-CIO, que era como que el brazo ejecutor, el brazo activo político dentro del sindicalismo, pero más con una tendencia hacia la derecha. Y lógicamente en los tiempos de la Guerra Fría funcionó como parte del aparato ideológico del Estado para convencer a los trabajadores de que la ideología y todo el tipo de movilizaciones que se planteaban desde la izquierda resultaban poco americanos, poco democráticos y que había que evitarlos a toda costa. Lógicamente han cambiado las condiciones a partir de la desaparición del muro de Berlín y de los propios conflictos y contradicciones internas en los Estados Unidos. La posición de la AFL ha variado pues de manera muy importante. Ya no son solamente pues agitadores del Estado o cómplices de las políticas del Estado, sino que, aunque tienen todavía una posición muy moderada en el sentido ideológico político, no obedecen ya a los mismos objetivos que tenían durante la Guerra Fría y particularmente en esta época, en la década de los 30, previo a la persecución anticomunista que se dio en Estados Unidos con el senador McCarthy. Es importante señalar esa parte. 2. La campaña de organización debe basarse en los principios de un sindicalismo democrático, esto es, que cada esfuerzo debe hacerse para trazar, de la manera más amplia posible, los grados de participación de los trabajadores en actividades de liderazgo, comités con responsabilidad de decisión y además dentro del trabajo como organizadores y las labores sindicales en general. Solamente con tal participación democrática o una sistemática participación masiva, la gran tarea de construir un sindicato se puede lograr exitosamente. Aquí es muy importante señalar la figura fundamental que siempre va a destacar dentro de los textos y dentro de los programas de reclutamiento y de enrolamiento en sindicatos o de sindicalización en Estados Unidos, es la figura del organizador. El organizador es una persona formada para poder hablar con los trabajadores, entrar en contacto con ellos, convencerlos y digamos que contagiar este ánimo por formar un sindicato. Ellos generalmente se dirigen a empresas en donde no se han creado sindicatos, donde no existe esta posibilidad, no son trabajadores de la empresa, son externos, trabajan ya en un sindicato que tiene que ver con otras empresas, pero lo que buscan es extender la afiliación de estos sindicatos, hacerlo más grande, que es un trabajo que ha sido complicado a lo largo de la historia de los Estados Unidos, particularmente en la historia reciente con las políticas neoliberales y con la agresividad con la que las fuerzas patronales han tomado estas actividades de sindicalización. Entonces, esta figura del organizador va a estar retomado en varias partes de este texto. Hay que señalar que los organizadores no necesariamente son gente que tiene un salario. Puede ser gente que tiene un trabajo, tiene un salario, está afiliado a un sindicato, pero su labor como organizador puede ser voluntaria. Puede ser gente que por el solo gusto de hacer crecer la organización sindical se dedique a estas actividades. O pueden ser miembros del sindicato que son pagados específicamente para realizar este tipo de actividades. 3. El movimiento organizativo debe tener un carácter industrial y nacional. Esto quiere decir A, que debe incluir cada categoría de trabajadores de la industria del acero, no solo un delgado estrato superior de trabajadores expertos. Y B, la unidad debe ser llevada enérgica y simultáneamente en cada centro de trabajo acerero, no simplemente aquí y allá, austeramente, de manufactureras individuales o en comercios acereros. Este es un tema importante porque pues sabemos
también en el caso de México se ha dado, que muchas veces las actividades se van dividiendo y se crean sindicatos para aspectos apartados de una sola industria o un solo tipo de negocio o empresa. Pensemos, por ejemplo, el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde existen al menos dos sindicatos. El ESTUNAM, que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, y el APAUNAM, que es el sindicato que fue creado posteriormente para los académicos exclusivamente. Entonces ahí se forma una división, se forma una separación. Hay académicos que forman parte del ESTUNAM, que entienden la identidad de clase, mientras que otros piensan que deben separarse totalmente de otro tipo de trabajadores, lo cual pues nos parece un error absolutamente. Entonces, lo que nos plantea en este punto el texto es que debe tener un carácter industrial, o sea, en este caso de la industria del acero, no quedarse únicamente en la capa de expertos, sino abarcar todos los departamentos y hacer un solo sindicato, como fue el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí no hubo una diferenciación entre los trabajos que realizan los departamentos ejecutantes, los departamentos técnicos y los departamentos administrativos por otro lado, sino que el sindicato siempre fue la unidad de todos los trabajadores de la empresa. Y lo que busca o lo que buscaba a través de este texto es darle importancia a este carácter nacional, es decir, formar sindicato con los trabajadores acereros de todas las empresas, porque hay que recordar que eran empresas privadas, de todas las empresas y todo el tipo de negocios relacionados con el acero en todos los estados de la Unión Americana. Eso pues lógicamente le da un mayor poder y una mayor fuerza a los sindicatos y ha sido una de las características de la organización sindical en los Estados Unidos. Recordemos el caso de los transportistas y el legendario líder sindical que tenían, Jimmy Hoffa, un líder sindical, bueno, muy polémico y muy relacionado con el crimen organizado, con la mafia de Estados Unidos, pero hablamos de una organización sindical de carácter nacional y que agrupaba a todos los transportistas, sin importar que fueran tipos de transportes diferentes, de mercancías, de pasajeros, etc. Bien. 4. La campaña debe desarrollar una fuerte disciplina entre los organizadores y los trabajadores, a fin de prevenir que el movimiento sea destrozado por huelgas locales instigadas por los patrones u otras tendencias disruptivas, que desvíen al movimiento de sus objetivos. La disciplina necesaria no puede lograrse con órdenes drásticas, pero debe basarse en un amplio trabajo de formación entre las bases y el desarrollo de confianza entre ellos para con la causa y la victoria final del movimiento. Este es un tema fundamental para cualquier organización de trabajadores, la disciplina. Una organización del trabajo que no cuente con la disciplina suficiente para alinear a todos los trabajadores en una plataforma, en un plan de acción, en un desarrollo de movilizaciones, está destinado a fracasar. Históricamente nuestro sindicato ha sido un sindicato disciplinado. Ha habido condiciones, ha habido cuestiones que han atentado en contra de esa disciplina y particularmente en la resistencia pues hemos identificado muchas de esas posiciones, ¿no? Que frente a un acuerdo debatido y aprobado por la Asamblea General, de repente salen grupos que cuestionan estos acuerdos y que llaman a desobedecerlos, que llaman a no acatarlos, que a través de diferentes medios se manifiestan en contra de estos acuerdos de asamblea. Esa falta de disciplina pues es lógicamente la que conduce a una dispersión, a una incertidumbre, a un descontrol que pueden poner en peligro la integridad de la lucha sindical, por no decir al propio sindicato, ¿no? Abriendo la posibilidad de que sea infiltrado por otros intereses, de que se encuentre débil ante embates de la patronal o del propio Estado. Por eso es importantísima la disciplina. Y como se dice aquí, es una disciplina que tiene que lograrse a través de la formación en la base. Y esta formación pasa primero por el conocimiento pues, de sus documentos básicos. En nuestro sindicato es necesario reforzar el conocimiento de nuestro estatuto sindical, porque si no ocurren asuntos como el que ya mencionaba, que en este movimiento de resistencia, de pronto hay gente que clama
porque se defiende a toda costa la libertad de expresión, porque se defiende a toda costa la libertad de manifestarse en contra, pero lo que hacen es manifestarse en contra de principios estatutarios. Si no hay un reconocimiento de base de los principios estatutarios, no puede haber un trabajo que llegue a buen puerto de parte del sindicato. Entonces hay que tener eso muy en claro, hay que conocer bien nuestro estatuto, no interpretaciones, no suposiciones sobre lo que tiene de contenido nuestro estatuto, sino la aplicación de sus objetivos. Entonces creo que eso es muy claro, aunque hay que impulsar estas campañas para dar mayor formación a nuestros compañeros en torno a nuestro estatuto sindical, a la situación legal de los trabajadores y a la situación política e ideológica de la clase trabajadora. 5. La campaña de organización debe ser un movimiento de lucha. Se debe comprender que si los trabajadores del acero han de organizarse, solo pueden confiar en ellos mismos y en el apoyo que obtengan de otros trabajadores. Si cada avance depende de instituciones políticas e individuos para la defensa de los derechos civiles de los trabajadores, será el peor disparate, como confiar en que Roosevelt, Earl u otros políticos capitalistas adopten medidas para organizar a los acereros. Hay muchas probabilidades de que solamente mediante una huelga general puedan los trabajadores del acero establecer su sindicato y asegurar sus demandas. Y esta perspectiva deberá tenerse en mente siempre. Aquí es muy interesante cómo hace este planteamiento de clase. Es decir, solamente los trabajadores pueden organizar a los trabajadores y sacar adelante la lucha de los trabajadores. Y es un movimiento de lucha constante el que tienen los sindicatos desde su formación, su consolidación y su mantenimiento a lo largo del tiempo. 6. Además de que los trabajadores acereros no deben poner su fe en los políticos capitalistas, deben utilizar cada medio a su alcance para desarrollar actividades y organización con una perspectiva política de clase en las áreas acereras. Deberán organizarse especialmente partidos locales de trabajadores en las poblaciones acereras y por tanto eventualmente establecer las bases para un partido de obreros y trabajadores agrícolas. Nuevamente aquí el texto de William Foster resalta que no se trata solamente del trabajo. El trabajador es un ente político, la trabajadora es un ente político también, es un actor, una actriz política que tiene un papel fundamental en el desarrollo de la vida nacional. Pensar que nuestra labor se limita exclusivamente a nuestro horario de trabajo y que nuestra relación en el sindicato se limita exclusivamente a ver las condiciones laborales, las prestaciones, el salario, el seguro social, etc., es un error tremendo como clase trabajadora, porque justamente a lo que apuesta es al individualismo, a que solo el beneficio individual, la atención a los problemas individuales es a lo que se le debe prestar atención. Y aquí lo que nos dice es que además de todo lo laboral, que tiene que visualizarse de manera colectiva, está la parte política. Y en un futuro se tiene que pensar en un partido de obreros y trabajadores agrícolas, ¿no? Un poco dentro del planteamiento que nos hemos hecho nosotros en este movimiento de resistencia con el proyecto de crear y consolidar la OPT, la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. Porque pues no vamos a esperar a que el Estado, y un Estado capitalista además, porque hay que ser muy claros en eso, o sea, un Estado que administra los bienes, la vida, la economía, a partir de un modo de producción capitalista, es un Estado capitalista. Y entonces los intereses de los trabajadores siempre van a estar sometidos a pues, el beneficio que tengan primero quienes detentan el poder económico en este país, que son los capitalistas. Por eso es importante empezar a generar esta cultura, este conocimiento, esta ideología de clase, de que somos trabajadores y solamente los trabajadores somos los que podemos definir cuál es la ruta que más nos conviene. No el gobierno, no los patrones, no el modelo capitalista. 7. El movimiento debe ser muy autocrítico. Esto es, que se deben reexaminar constantemente los métodos utilizados por la organización.
Solo de esta manera se podrán hacer los ajustes necesarios a las tácticas por aplicar en situaciones diferentes. Y solo así los trabajadores y organizadores podrán evitar la derrota y el pesimismo, dándoles un sentimiento de confianza y éxito seguro. Es un error fatal tratar de aplicar métodos organizativos predeterminados en una industria que presenta numerosas y variadas situaciones como la del acero. La flexibilidad de los trabajos es primordial y lograrla requiere una drástica autocrítica. Esto pues es esencial y lo hemos vivido incluso en la propia resistencia. No hemos sido autocomplacientes, hemos sido sí muy críticos, hemos reconocido que algunas de las tácticas, algunas de las estrategias que hemos impulsado durante el movimiento de resistencia no han tenido los resultados esperados. La relación con los gobiernos finalmente ha sido pues completamente disruptiva de estos objetivos que tenemos. No ha habido la posibilidad de alcanzar un triunfo al 100% de acuerdo a la plataforma que nos hemos planteado. Recordemos tan solo estas primeras etapas de la lucha, ¿no? Cuando se buscaba echar atrás el decreto y recuperar a luz y fuerza del centro. Finalmente la Suprema Corte dijo, es constitucional, entonces solo les queda apegarse a sus derechos y buscar su liquidación. Después, cuando buscamos el patrón sustituto, ganamos. Y bueno, pues lógicamente todos estábamos en un ánimo muy positivo en torno a ese triunfo, hasta quienes hoy son los grandes detractores del movimiento de resistencia, en aquel entonces reconocían el triunfo de nuestra lucha de resistencia. Sin embargo, vino nuevamente el golpe desde la Suprema Corte, desde el ámbito legal, o legaloide, mejor dicho, y nos tuvimos que replantear una nueva vía de lucha. Entonces, por eso es muy importante hacer el análisis autocrítico de nuestros métodos de lucha, dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir, qué es lo que hemos hecho y de eso que hemos hecho, qué ha salido mal, qué ha salido bien, qué ha servido y qué no ha servido. Debemos ser también muy observadores de esa condición. La situación en la industria del acero es actualmente muy favorable. Y si las labores organizativas se encauzan enérgicamente, con la debida observación de los errores y las debilidades de luchas y huelgas pasadas, se tendrá éxito. Es decir, volver la vista atrás, ver cuáles fueron nuestros errores, cómo hacer para no repetirlos y plantearnos hacia adelante cuál es la ruta. La presente campaña del Comité para la Organización Industrial, encabezada por John Lewis, tiene muchas ventajas sobre los hechos de 1919. Recordemos que esa fue la primera gran huelga que le dio fuerza al movimiento acerero organizado de trabajadores en Estados Unidos. La industria ha incrementado la producción, la situación política es más favorable por mantener los derechos civiles de los trabajadores para reunirse y organizarse. Los trabajadores tienen ahora un ánimo más militante, el derecho de los trabajadores a organizarse es generalmente más reconocido. La campaña se ha realizado sobre la base de un solo sindicato industrial en lugar de 24 oficios. En el caso, por ejemplo, de la industria acerera en Estados Unidos, en esa época reconocían 24 oficios diferentes que podían considerarse como gremios separados y que, como decíamos líneas arriba, logran formar esa unidad para un solo sindicato. Los engaños del sindicalismo de empresa hoy son menores que nunca. La campaña tiene el sólido apoyo de una docena de sindicatos poderosos. Hay fondos amplios para financiar las tareas organizativas. El problema del lenguaje ya es tan severo como lo era en años anteriores. Esto se refiere a la diferencia de los idiomas, porque recordemos que en Estados Unidos pues hay una gran cantidad de trabajadores inmigrantes, no solamente hoy, sino históricamente, y en la década de los 30 pues con mayor razón. La radio permite ahora que los mensajes del sindicalismo evadan la censura de los patrones y sean llevados directamente a las casas de los trabajadores acereros. En aquel entonces era la radio, hoy tenemos las redes sociales. Y finalmente hay ahora sobre el terreno un partido comunista fuerte, bueno, ya no existe en Estados Unidos como tal o con esa fuerza, y que no lo había en 1919, que está dando todo su apoyo para el éxito de la campaña. Los trabajadores del acero tienen todas las razones para incorporarse a la campaña actual con plena confianza en que alcanzarán la victoria. Es momento de echar abajo el comercio de esclavos que ha condenado a la industria del acero desde la derrota de los heroicos huelguistas de Homestead, de Pensilvania, en 1892. Ahora se tiene la oportunidad de consolidar la Asociación Amalgamada de Trabajadores del Hierro, el Acero y el Estaño como un gran sindicato.
suficientemente poderoso para hacer realidad una mejor vida para los trabajadores acereros y sus familias. Bien, así termina la introducción de este texto de Métodos de Organización en la Industria del Acero, escrito, repito, en 1936. Vámonos a la pausa y regresando de la pausa continuamos con este texto ya relacionado con cómo afectó a estos trabajadores de Amazon para lograr su organización como sindicato. En un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con este texto, Métodos de Organización en la Industria del Acero, un texto que sirvió de guía para organizar a los trabajadores y trabajadoras de Amazon en Nueva York. Hay que hacer también esta aclaración. No es todavía el sindicato que abarque a todos los trabajadores de la empresa Amazon, sino que empezó organizándose en una sección en el almacén que tiene Amazon en Staten Island, el JFK 8. Ahí es donde se forma este Amazon Labor Union o Sindicato de Trabajadores de Amazon. Y como podemos ver, pues este texto de 1936, pues es un texto muy sencillo que plantea pautas que pues, conocemos incluso nosotros que hemos estado en la resistencia. Son experiencias muy prácticas de organización y lo vamos a ver con más detalle en otros puntos más adelante dentro del texto, cómo se trata de que a partir de estas experiencias, pero dado un contexto específico de lucha, con una carga política, con una carga ideológica y con una capacidad de expresarlo, de explicarlo y de convencer a la gente, puede ser el método más efectivo para lograr la victoria en la organización de los trabajadores y en la lucha por conquistar sus demandas. Este texto está dividido en varias partes. Es un texto, repito, muy corto. Originalmente son 24 páginas en la edición original en inglés, como logramos conseguirla, porque además, paradójicamente, es un libro, pero que no lo tienen disponible en Amazon, ¿no? No está a la venta en Amazon, por lógicas razones, yo creo. Pero la edición que logramos encontrar en línea son, les repito, 24 páginas separadas en distintas partes, muy bien estructuradas y con las pautas enumeradas muy bien separadas. Un tanto repetitivo, y este es un problema pues también del idioma inglés, que no tiene la riqueza que tiene, por ejemplo, el español, por lo que muchas frases, muchos términos suelen repetirse constantemente a lo largo del texto. Hicimos lo mejor que se pudo con la traducción, pero creemos que quedó de la manera más clara para ponerlo incluso a disposición y a debate, ¿no? Con nuestras propias bases, es decir, bueno, sí está vigente, si este texto del siglo pasado logró convencer a jóvenes de entre 30 y 40 años, algunos menores, algunos
quizás mayores y los convenció de hacer una organización de trabajadores para defender sus derechos, pues lógicamente y con mayor razón debe tener un impacto dentro de los trabajadores mexicanos. Entonces hay que confiar en esa posibilidad y hay que confiar en que la conciencia de clase tarde o temprano despertará con los debidos estímulos. Y este tipo de lecturas son algunos de esos estímulos. Hay otros estímulos, y vale la pena mencionarlo, pues para la gente que no le gusta leer o que no está acostumbrada a sentarse a absorber textos muy complejos, bueno, pues también hay otras vías, ¿no? O sea, no todo tiene que ser exactamente sentarse a leer un texto larguísimo y aprendérselo de memoria. Creo que ese es el peor método para convencerse de algo. Hay otros métodos, hay el cine, hay la música, hay muchísima música, esta que llaman de protesta, música creada sobre luchas de trabajadores y películas que nos dan un panorama de la lucha de los trabajadores. En este caso vamos a continuar aquí en Letras Militantes con este texto de 1936 de este compañero Foster, que fue directivo de un partido comunista en Estados Unidos en una época en donde el comunismo no era perseguido, por lo menos no con la hazaña y con la furia con lo que se hizo en décadas posteriores. Disposiciones generales de este texto. 1. Los trabajadores no pueden organizarse únicamente con la agitación. Se requiere trabajo organizativo para sindicalizarlos. Es decir, no solamente con marchas, con mítines, sino que también tiene que haber un trabajo de organización, de formación, de educación, de planeación para que pueda darse esta organización ya formal como sindicato y para que los propios trabajadores puedan ser sindicalizados. Por eso también esta idea que tenemos de repente en la resistencia de que solo con acudir a las grandes movilizaciones queda cubierta nuestra cuota como miembros del sindicato, pues es un error también. Hay que participar en las actividades que sean formativas, hay que participar en actividades que nos brinden el apoyo de otras organizaciones. Hace poco comentábamos con compañeros en las asambleas que estuvimos realizando para dar a conocer la situación de la mesa negociadora. Decíamos que, bueno, hay compañeros que reclaman, que dicen que, pues, ¿para qué tantos eventos internacionales, no? ¿Por qué recibir a la hija del Che Guevara, o a Evo Morales, o a Marichuy, o al Consejo Indígena, etcétera, etcétera? ¿Que eso en qué nos ayuda, no? ¿Eso cómo me va a devolver mi empleo? Yo lo escuché decir a muchos compañeros. Y debe quedarnos muy claro, si no fuera por esa solidaridad, tanto nacional como internacional, nuestro sindicato habría sido aniquilado por la represión del gobierno, desde el gobierno mismo de Felipe Calderón. Gracias a las alianzas internacionales, a la organización de eventos como el ESNA, el Encuentro Sindical Nuestra América, donde nos reunimos con sindicatos de otros países, no solamente pudimos aprender condiciones de las luchas allá en otros países, sino que además hicimos visible nuestra lucha en los diferentes países. Y hubo países en los que los sindicatos dieron a conocer nuestra lucha y presionaron a sus gobiernos para que fueran observadores de que no fuéramos reprimidos los trabajadores electricistas en México. Y esto ocurrió particularmente en Estados Unidos y en Canadá, donde la relación internacional con sindicatos de aquellos países pudo lograr que nuestro conflicto quedara dentro del análisis de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio y que los departamentos del trabajo, en el caso particular de Estados Unidos, estuvieran al pendiente de la resolución de nuestro conflicto. Esto sirvió para generar presión a los gobiernos de México, al de Calderón, al de Peña Nieto, hoy está el del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esa presencia internacional ha sido fundamental. Si no se hubiera hecho este trabajo de alianzas estratégicas con compañeros, con hermanos de clase de sindicatos de otros países, habríamos sido duramente reprimidos. Y esto nos permite también generar presión para lograr, por ejemplo, la lucha por contratos colectivos con empresas extranjeras que buscan explotar el sector eléctrico en nuestro país. Si hubiera avanzado la reforma eléctrica del presidente López Obrador, quizás hablaríamos en otros términos hoy de cómo seguir con la lucha. Sin embargo, como se mantiene el esquema
de la reforma eléctrica de 2013 de Peña Nieto, y se mantiene por lo tanto la estructura de un mercado eléctrico mayorista, pues entonces tendremos que seguir sobre esa línea y debemos contar entonces con ese apoyo internacional de centrales sindicales internacionales que nos puedan apoyar al Sindicato Mexicano de Electricistas en la lucha contra estas empresas transnacionales para lograr una reinserción laboral, para lograr contratos para nuestra gente, para nuestros trabajadores. Entonces, creo que es importante señalar esa parte. Este paréntesis es para señalar ese importante trabajo internacionalista obrero y que no se reduce la lucha de los electricistas a acudir a las grandes marchas convocadas por el sindicato para nuestra negociación. Hay que acudir a apoyar a nuestros hermanos, los padres y los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Hay que acudir a apoyar a nuestros compañeros de clase, a nuestros hermanos de clase de otros sindicatos, como los compañeros de Subnotimex, como los compañeros de telefonistas, de la universidad y de todos estos gremios que están organizados y que buscan alcanzar la victoria de sus conquistas, de sus reivindicaciones, porque ellos también nos van a corresponder en ese sentido. 2 de estas disposiciones generales: los trabajos deben ser coordinados y planificados por organizador, por localidad, por día, por semana, etc. Es decir, tiene que haber una agenda muy clara de organización de las labores que se hacen desde lo individual hasta lo general y colectivo. 3. No utilizar tácticas rígidas, preconcebidas o mecánicas, sino flexibles, es decir, no ir con la idea del plan de que las cosas se tienen que hacer A, B y C, porque si falla algún elemento entre A y B o entre B y C, entonces se modifica todo el plan. Hay que ser flexibles. El grado al que las propuestas que siguen se pueden aplicar dependen de condiciones locales, del ánimo de los trabajadores y la fortaleza de la organización, las actitudes de los patrones y los gobiernos hacia la campaña, etc. 4. El trabajo organizativo se debe llevar a cabo sobre la base de una conducción enérgica, no espontánea o espasmódica, o como un mero crecimiento lento y gradual. Los desplomes y la pérdida de impulso son muy peligrosos para la conducción al debilitar la confianza de los trabajadores. Es decir, por una parte está la planeación, pero por otra parte debe estar la energía, que debe ser constante para llevar estas acciones, porque si no, se corre el peligro justamente de caer en un desánimo, en una desmoralización que da al traste con la movilización. Ojo también, nuestra movilización lleva casi 13 años. Tiene que haber necesariamente desgastes sobre la estructura, sobre la manera de trabajar, sobre la participación de la gente. Pero tenemos que buscar nosotros mismos la manera de hacer dinámicas que nos hagan entender cuál es la situación actual, por qué se ha tardado 12 años en resolverse nuestro conflicto y hasta qué punto es responsabilidad de los propios participantes en la resistencia y hasta qué punto es responsabilidad de los gobiernos que están obligados a resolver las demandas de los trabajadores, siempre que sean justas, legítimas y legales. Entonces, eso también no hay que perderlo de vista. Tenemos que hacer este trabajo de planeación con mucha energía para poder hacer un trabajo organizativo de fondo que sea efectivo. 5. Durante toda la campaña debe prevalecer una fuerte disciplina, pero cada unidad deberá desarrollar una saludable iniciativa basada en una vigorosa democracia sindical. Es decir, aunque haya un plan definido que sea para todas las partes, vamos a pensar en este caso de nosotros, que sea para todos los departamentos, todos los escalafones, un plan de acción, también es necesario que las pequeñas unidades, los grupos de trabajo, las localidades, en este caso las divisiones, generen sus propias actividades, sus propias iniciativas de cómo llegar a la misma meta que estamos buscando a través del plan de acción general. Quizás no apliquen, y aquí también lo ha comentado, y es una cuestión de sentido común. Las condiciones locales no siempre son las mismas. No podemos decir que se trabaje de igual manera en Necaxa que en Cuernavaca, que en Pachuca o aquí en la Ciudad de México. Entonces hay que contar con esa flexibilidad y hay que hacerlo disciplinadamente, pero considerando esa flexibilidad para poder hacer más dinámico el trabajo. 6.
Un objetivo central debe ser siempre el atraer a las masas en la mayor cantidad posible a la participación directa en todas las actividades vitales del sindicato. Reclutamiento de membresía, formulación de demandas, elecciones sindicales, peticiones, llamados a votar, votos a favor de la huelga, organización para la huelga, etc. Esto les da la sensación de que el sindicato es, de hecho, su movimiento. Es decir, siempre explotar un sentimiento de pertenencia para atraer a la mayor cantidad de gente posible. Y por eso, bueno, pues están las actividades grandes, las grandes que se le llama, como son las marchas de los días 11 que se venían realizando, como son las concentraciones, las grandes concentraciones o las asambleas generales que se convocan para informar sobre los resultados de la negociación, pero también hay que impulsar otro tipo de actividades. Estamos en el proceso de impulsar esta especie de relevo generacional, pensando que muchos de los niños, incluso de los que nacieron poco antes del conflicto, pues hoy ya son preadolescentes. Algunos de los hijos de trabajadores hoy ya son jóvenes o jóvenes ya maduros que tienen una profesión, que tienen una carrera, que tienen un trabajo y que pues lógicamente debemos pensar en ellos como los herederos de este Sindicato Mexicano de Electricistas. Y entonces hay que hacer que formen parte de este movimiento, que exista esa identidad, porque definitivamente el hecho de participar desde niños pequeños en marchas, en las huelgas de hambre, en las movilizaciones de las huelgas de hambre, en los plantones que se han hecho en Bucareli, en el Zócalo, etcétera, pues les da ese sentimiento de pertenencia. Pero hay que darle esta variabilidad para que se pueda, para que no haya este desgaste que también nos advierten estas disposiciones generales del texto. 7. La autocrítica es absolutamente indispensable en todo momento para elaborar las tácticas apropiadas. 8. Una moral alta entre los organizadores, así como entusiasmo y confianza entre los trabajadores, son condiciones indispensables para el éxito de los trabajos. Entonces hay que favorecer también ese entusiasmo. 9. No es por instinto que los organizadores sepan organizar, sino que debe hacerse pensando cuidadosamente. Es decir, hay que hacer esa planificación de manera cuidadosa porque se deben tomar muchas condiciones en cuenta. 10. Cada organizador y unidad en campaña deben estar en actividad todo el tiempo. El total de la fuerza organizativa debe caminar hacia adelante como una máquina para cumplir la meta de construir el sindicato. 11. El trabajo arduo y la sobriedad son básicos y esenciales para lograr el éxito. A los calientasillas y los irresponsables debe hacérseles sentir que no son bienvenidos en el equipo organizador. Es decir, todos estos agitadores de Facebook, de redes sociales, que creen que con mandar sus opiniones muy exacerbadas y muy incendiarias a través de los grupos de WhatsApp o en comentarios en Facebook, creen que con eso colaboran al movimiento. No es así. La colaboración no es solamente teclear un texto y decir estoy enojado, estoy en descontento porque no se ha resuelto el conflicto. Bueno, ¿qué vamos a hacer para resolver el conflicto? Porque este conflicto nunca se ha dicho que lo va a resolver la dirección del sindicato. Un conflicto como este se va a resolver desde lo colectivo. Por eso hacemos asambleas generales. Por eso ahí se presentan los avances de la negociación, se discuten y se aprueban. Por eso es necesaria una participación generalizada para poder impulsar este ánimo. Y lógicamente, pues esta gente que no participa, que no se le ve presente, pero que son buenos para escribir textos y decir que se tiene que hacer algo, bueno, pues como dice aquí, hay que hacer que sientan que no son bienvenidos dentro del grupo organizador, ¿no? Los que organizamos, los que estamos en la movilización, tenemos que seguir adelante con esa labor. 12. Cada paso que se dé en la campaña debe tener como propósito central el reclutamiento directo de nuevos miembros. La consigna principal es ahora, únete al sindicato. Esto, recordando que este texto se escribe con la finalidad de conformar un sindicato nacional de industria
en el caso de la industria del acero en los Estados Unidos en 1936. Entonces, el reclutamiento es un elemento fundamental. Y lo decimos también por el caso, por ejemplo, tenemos a nuestros amigos, nuestros hermanos, camaradas de Unifor, que es uno de los sindicatos, si no es que el sindicato más grande de Canadá, que agrupa una variedad enorme de gremios, de tipos de trabajo, y que se extiende por todo el país, se extiende por todo Canadá. Entonces, para ellos, tanto en Estados Unidos como en Canadá, la lógica es la del reclutamiento, es la de hacer crecer sus organizaciones sindicales en los diferentes estados, en las diferentes localidades de sus países. ¿Con qué continúa este texto? Tiene una parte que se titula Formas y funciones organizacionales y está subdividida en varias partes que le van diciendo o van dando tips de cómo deben irse organizando tanto los trabajos como la propia estructura de miembros de los sindicatos. Este primer subapartado de las formas y funciones organizacionales se titula Estructura de las fuerzas organizativas y que nos dice: las fuerzas organizativas de la campaña acerera deben formarse sobre las siguientes bases generales. A. Los organizadores de tiempo completo y de medio tiempo en las localidades y distritos deben formar comités definidos, cada uno con un secretario y con subcomités para publicidad, grupos raciales, jóvenes, mujeres y defensa. Deberán mantener reuniones regulares semanales en lugares y horarios definidos. Y esta, bueno, pues es la estructuración, la división del trabajo dentro de estos grupos organizativos. Formar comisiones, aquí le llaman comités o subcomités, pero vamos, son estas comisiones que se encargan de actividades específicas para que, pues lógicamente, el grupo no esté haciendo todas las cosas al mismo tiempo sin poder concretar nada, sino que haya responsabilidades y tareas muy bien definidas. B. Se debe crear un cuerpo voluntario de organizadores, cuidadosamente seleccionados para evitar elementos poco fiables. Cada organizador pagado debe ser comisionado como capitán de un equipo de organizadores voluntarios e inmediatamente hacerse responsable de su trabajo. Es decir, como le comentábamos en otros apartados, los organizadores pueden ser gente pagada para que se dedique a hacer esa labor, y aquí lo que dice es que ellos son los que tendrían que organizar a los voluntarios para que puedan hacer el trabajo. ¿Por qué tiene que ser uno de paga con gente voluntaria? Para que se haga responsable, para que rinda cuentas y para que dé resultados. Desgraciadamente el trabajo voluntario a veces se queda pues en el aire, a veces no se concreta y a veces es con la excusa de que, bueno, pues si no me pagan, ¿cómo quieren que lo haga? ¿No? Y eso lo hemos escuchado en pues algunos compañeros que dicen, bueno, si es que no hay dinero, pues cómo quieren que yo realice tales o cuales actividades. Entonces, bueno, se tiene que buscar ese apoyo para realizar una serie de trabajos. C. Cada local de la asociación amalgamada, recordemos que nos habla aquí de una asociación amalgamada de trabajadores del hierro, del acero, del estaño, etcétera, que se van a ir concretando como sindicato. Hay unas serias diferencias entre lo que es una asociación, que sería una asociación civil como las que tenemos aquí, y un sindicato. El sindicato es el que tiene la relación directa con los patrones para buscar mejores condiciones laborales, y la asociación es la que puede buscar este apoyo y esta organización en lo general. Entonces, bueno, se buscaba que esta asociación amalgamada fuera nombrando comités para poder hacer mayor la organización. D. En los sindicatos de las compañías deben armarse comités organizativos informales para que la membresía de esos sindicatos se integre a la asociación amalgamada. Aquí hay un tema bien interesante. Estos sindicatos de las compañías son los que conocemos como sindicatos amarillos o sindicatos de protección o sindicatos patronales. Son sindicatos creados por los propios patrones en pequeñas empresas, son controlados por el propio patrón, aunque tienen su propia estructura en algunos casos estos sindicatos. Lo que ellos planteaban en este manual es que los comités que se organizaran y que tuvieran que ver con este tipo de sindicatos pudieran buscar la manera de atraerlos, de jalarlos hacia
sus propias organizaciones, ¿no? Y en este caso atraerlos hacia la asociación amalgamada con el fin de crear este gran sindicato nacional de industria. Los comités organizadores deberán configurarse en las diferentes plantas y sus departamentos, funcionando ya sea abierta o privadamente según lo dicten las condiciones. Esto deberá convertirse en las bases de sindicatos locales futuros. ¿Por qué habla de que el trabajo puede ser abierto o cerrado? En el caso de Estados Unidos, en esa época, en la década de los 30, pues también en poblaciones muy apartadas, que no eran las zonas industriales urbanas, pues había una dinámica social también distinta. Quienes eran activistas políticos, activistas sociales de filiación comunista, que buscaban reclutar gente. En los casos en que se hacía abiertamente en poblaciones muy conservadoras, incluso había medios violentos con los cuales eran atacados los trabajadores. Entonces era importante que también supieran, de acuerdo a las condiciones, cómo organizarse abiertamente o, en caso de represalias, poder organizarse de manera privada, de manera, digamos, clandestina, para no ser objeto de represión. Las centrales sindicales y otros sindicatos, especialmente las organizaciones ferrocarrileras, deberán preparar comités locales para apoyar la conducción de los acereros y organizar sus propias industrias. La conducción acerera debe apuntar a la organización del 100% de los trabajadores en las poblaciones acereras. Aquí se refiere en esos mismos poblados, si bien había trabajos específicamente de la industria del acero, había unos correlacionados. Por ejemplo, el de los ferrocarrileros utilizaban todos estos elementos creados por la industria del acero para desarrollar a la industria ferroviaria. Entonces, estos sindicatos que ya estaban creados de un gremio tenían que buscarse la manera de apoyarse mutuamente para impulsar la creación de los sindicatos específicamente acereros. Y ya después reorganizarse a través de las diferentes industrias e ir logrando este gran conglomerado de trabajadores. Deberán formarse además comités de apoyo similares entre organizaciones fraternas, iglesias y en cualquier lugar en donde puedan localizarse simpatizantes activos para la campaña acerera. Es decir, salir a las calles, salir con la comunidad, integrarse con la comunidad, convencer a la comunidad, a los comerciantes, por ejemplo, en Estados Unidos son muy dados a estas organizaciones o clubes como los Rotarios, como cofraternidades o fraternidades que se hacían de cierto tipo de trabajadores y ganarse la simpatía con ellos. Simplemente las iglesias que allá gozaban y en algunos lugares todavía gozan de esa importancia de la integración social en dichas comunidades, bueno, ahí era donde tenía que buscarse ese apoyo. Y había iglesias muy progresistas que apoyaban la lucha de los trabajadores. Había incluso predicadores o sacerdotes, padres, pastores, que tenían muy claro que la religión no estaba apartada de la justicia social, de la lucha de los trabajadores. Y entonces había iglesias que colaboraban con estos procesos. Estos sindicatos locales en plantas y otros comités organizadores deberán reunirse, todas ellas, semanalmente, mientras sea práctico hacerlo, y en conjunto con los organizadores pagados y los voluntarios. Una o más de las conferencias nacionales de todos los sindicatos locales y fuerzas organizativas deben realizarse para coordinar toda la campaña de organización. Aquí el término de conferencia es algo que utilizan mucho también en Estados Unidos, pero que puede adaptarse a los términos mexicanos. O sea, quise mantener el término como tal, porque así se le conoce en Estados Unidos, pero en México tendríamos más bien lo que son congresos o simplemente las asambleas, que son las grandes reuniones, asambleas nacionales, Asamblea Nacional Ordinaria, Congreso Nacional Ordinario, etcétera, son el equivalente a estas conferencias nacionales que realizan los sindicatos. Deben realizarse reuniones periódicas de organizadores para estudiar métodos concretos de agitación de masas y organización. Es decir, evaluar
qué les ha funcionado del trabajo que hicieron de agitación, de organización, en mítines, en plantones, en grandes concentraciones de gente, y tendrían que estar constantemente buscando nuevas formas, planteándose alternativas de cómo hacer esto para aumentar la capacidad de persuasión, de convencimiento, de reclutamiento de estos organizadores a través de sus grupos, sus equipos, sus comités. El segundo apartado dentro de este grupo de disposiciones, de formas y funciones organizacionales, tiene que ver con la estructura del sindicato. Aquí nos dice en su inciso A: los sindicatos locales deberán formarse bajo el principio de una planta, un sindicato. En plantas grandes, el sindicato local debe subdividirse en ramas de acuerdo a los departamentos principales, pero las ramas del sindicato local deben mantenerse enlazadas por un amplio comité representativo, es decir, dotarles de su propia personalidad, de su propia estructura para que puedan consolidarse, pero no olvidar que forman parte de un conglomerado más amplio. Ese es un elemento importante. B. En las localidades y distritos, los sindicatos locales del acero de muchas plantas deberán unirse mediante consejos acereros formados con una amplia representación de la base. Este también es muy importante. A veces se pierde de vista, y sobre todo en el caso de Estados Unidos, que la base es la que tiene que mover al sindicato. Y por eso es importante la generación de estos comités que mantengan el contacto con todos los grupos de trabajadores de base para que se den a conocer sus ideas, para que además reciban la información de lo que se está logrando a través de la organización general del sindicato. Esta amplia representación de la base es importante en cualquier trabajo representativo, trabajo sindical. C. La ya obsoleta constitución de la asociación amalgamada debe adaptarse a la práctica de permitir esta forma de sindicalismo industrial organizado por departamentos. Era lo que comentaba yo hace unos momentos. Esta asociación amalgamada funciona como una asociación civil que agrupa a todos estos trabajadores, pero que no tiene la fuerza y no tiene la estructura como para lograr las conquistas que tienen ya los trabajadores como sindicatos dentro de las empresas. Entonces, ahí es donde se tiene que dar este impulso para transformar a lo que era en ese entonces, en ese momento, en ese lugar, la asociación amalgamada y convertirlo en este gran sindicato industrial nacional. Bien, vamos a dejar hasta ahí el abordaje a este texto de 1936. Tendremos ocasión en otra sesión de Letras Militantes de abordar otras partes de este texto. Insisto, es de mucha importancia porque se trata de un texto que tiene casi 100 años, pero que ayudó a organizar a los trabajadores de una empresa muy moderna, que se considera muy vanguardista en muchos sentidos por su trabajo en Internet, pero que finalmente sucumbió ante el poder de los trabajadores organizados y guiados por textos como este. Entonces, continuaremos la próxima semana con este texto y mientras tanto, pues agradecemos su atención y estamos pendientes de los llamados de nuestro sindicato para seguir adelante con la lucha de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por mi parte es todo, muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana en Letras Militantes. Hasta luego. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.